Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo un video preciosísimo que me entusiasma mucho hacer, al que me nominó mi bella amiga Maggie de Bitácora de Libros. Muchas gracias Maggie por la nominación, estoy muy contenta de poder hacerlo. Aunque me demoré unas semanas, ella trajo este video para fin de 2022 y yo lo voy a adecuar para principios de 2023. Y la idea es otorgarle a 31 palabras, 31 libros y que estén relacionados con la época del año. Y las palabras mayormente son las que eligió Maggie, con alguna excepción que modifiqué para adecuarla a esta época del año. Así que vamos con las premisas, vamos con las palabras y con un montón de libros. La primera palabra es reencuentro y escogí el libro de Sándor Márai, La mujer justa, porque precisamente hay muchos encuentros y desencuentros amorosos, sobre todo porque es el monólogo de 3 personajes que han sufrido decepciones amorosas. Es una especie de triángulo amoroso con una elegancia brutal. Quienes hayan leído a Sándor Márai sabrán que es imperdible, que tiene una escritura muy poética, muy bella, muy cargada, melancólica, sentimental. Y creo que nadie mejor que Márai logra transmitir con tanta fuerza y belleza los dolores del espíritu, la desesperanza, el desasosiego, con una forma tan realista de retratar el momento histórico, la realidad social, lo que se atravesaba. Es un libro que es una joyita, que si no lo han leído, por favor, no sé qué están esperando para hacerlo. La segunda palabra es comida, y bueno, instantáneamente el libro que se me vino a la cabeza fue El banquete de Platón, precisamente porque como tantos otros textos de la antigüedad griega clásica, se desarrollan en ambientes donde hay comida, bebidas, y esta no es la excepción. Son fundamentalmente 5 discursos que se desarrollan con forma de diálogo, pero de diálogos en monólogo, luego contrastados entre sí, de modo que van de forma más general a una forma más particular. Si no leyeron este libro, no saben la maravilla que se están perdiendo. Es un elogio al amor, a Eros. Es espectacular y en lo personal creo que el discurso más logrado, por lo menos a mí el que más me gustó, es el del comediante Aristófanes, o el de Sócrates. Es una belleza. Así que si no tienen ganas de leerse todo el banquete de Platón, lean por lo menos estos discursos. Algo importante a tener en cuenta es que lean de una buena edición. Yo este libro lo leí con 18 o 20 años y ni me fijé y no me acuerdo si percibí o si algo se me perdió. Pero esta vez, en la segunda lectura, me preocupé de buscar una buena edición y lo leí de Gredos. Y es una maravilla, el contexto, la introducción, las notas al pie. No hay forma que uno se pierda ni un mito ni una leyenda a las que hace referencias. Además, está muy bien explicadas, las costumbres y los rituales de la época. Es una forma de que uno entienda su idiosincrasia y entienda el porqué de los conceptos. Sin las notas y sin el contexto es probable que uno se pierda, pero no teman que por ser un libro de filosofía va a ser muy alejado, muy volado. Yo creo que Platón con esta obra lo que hizo fue ficción, fue literatura, y considero que vale muchísimo la pena, que no se lo pueden perder. Espero que al menos les dé un poquito de curiosidad y bueno, ya me contarán. La tercera palabra es deseos y quiero compartirles un libro que es una joyita y es Canción del Ocaso de Lewis Grassic Gibbon. Qué libro precioso, es una historia realmente encantadora que te sumerge en un pequeño pueblo rural de Escocia. La protagonista desea con muchísimo fervor ser maestra, ansía cumplir ese sueño, pero se le presenta internamente esa disyuntiva de si se va del pueblo a estudiar o si se queda en el pueblo a trabajar la tierra. Espectacular, la verdad es que es un libro que tiene muchísimo mensaje. Los personajes son maravillosos, cada uno con sus particularidades, con sus conflictos internos, con sus dilemas, cómo se complementan uno con el otro. Son inolvidables además, yo lo leí hace un buen tiempo y recuerdo cada personaje perfectamente. Es un libro realmente precioso que si no lo leyeron se los recomiendo muchísimo. La palabra número 4 es nostalgia.
Y bueno, un libro que me generó muchísimo de ese sentimiento, de esa emoción, es Nada, de Carmen Laforet. Qué libro tan melancólico, tan agobiante, gótico también por momentos. Es una joven que se llama Andrea, que llega a la casa de unos familiares en Barcelona porque quiere estudiar y se encuentra con una casa de película de terror, con familiares que son tétricos y bueno, tiene que lidiar con todos estos sentimientos, con una situación que no tiene nada que ver con sus expectativas y empieza a vivir esa nueva realidad que además es un contexto de muchísima violencia, sobre todo hacia la mujer, personajes con ira, con rencor, hay muchísimos secretos, dolor. Es un libro también espectacular. Si quieren sentir claustrofobia con una lectura, les recomiendo sin dudas este libro. Es duro, pero también es adictivo y apasionante. Además está magníficamente escrito. Qué descripciones, qué metáforas. Es espectacular, se los recomiendo sin lugar a dudas. La palabra número 5 es familia y para esta palabra les traigo Este domingo de José Donoso. Ya les he recomendado hasta el cansancio a este autor. Y bueno, este libro apela a los recuerdos familiares, más concretamente a los domingos en casa de los abuelos y partiendo de esta base, Donoso traza los temas que han sido su desvelo desde siempre, como la sociedad burguesa de los 60 en Chile, su decadencia, la vinculación con la clase trabajadora, la identidad, las apariencias, las pasiones, las convenciones. Es una historia memorable con una gran crítica y los personajes se van revelando a través de un doble acercamiento. Por un lado la mirada idílica o inocente de los niños y por otro lado una mirada más cruda, más realista, propia de la adultez. Y bueno, esta confrontación está lograda maravillosamente, con muchísimo sarcasmo, muchísimo humor. Así que por favor lean a Donoso. La palabra número 6 es música. Y no puedo traerles otro libro que Los tres violines de Ruben Preuk, de la escritora alemana Svenja Lieber. Es una escritora que yo no conocía y que la descubrí de casualidad en una visita a una amiga a un pueblo. Me topé con este libro y bueno, decidí darle una oportunidad. Y qué grata sorpresa, es un libro bellísimo que está ambientado en Alemania, principios del siglo XX. La historia transcurre desde 1911 hasta 1975 y el protagonista es un joven que va contando toda su vida desde su juventud en un pueblo hasta su vida adulta, todos sus anhelos, sus decepciones, todos los conflictos que tiene que atravesar porque siente un gran amor hacia la música, tiene un don de la sinestesia y un gran talento, pero este amor hacia la música, hacia un instrumento en particular que es el violín, como dice el nombre del libro, no solamente lo eleva, lo hace sentir feliz, sino que también lo condena, ¿no? Lo lleva del paraíso al infierno, es un don que lo esclaviza. Y bueno, todas estas sensaciones las va a ir transmitiendo perfectamente a través de la trama. Es un libro muy angustioso, muy doloroso, pero que sin embargo tiene una belleza en las palabras, una técnica narrativa que me pareció muy peculiar, muy única. Es un libro muy recomendable, que realmente vale la pena, una escritora, creo yo, no tan conocida, y que los invito a leerla. La palabra número 7 es Soledad. Bueno, un libro que últimamente por lo menos más soledad me hizo sentir y que más me llegó a lo profundo. Yo creo que ya les había comentado, muchos de estos libros ya se los he mencionado anteriormente. Es La muerte de Iván Ilich, es un libro terriblemente desolador y el protagonista está atravesando un momento que es muy crítico para la vida de cualquier ser humano, que es el proceso de duelo ante la propia muerte. Es un momento de la vida determinante, de una soledad absoluta y que es muy difícil para quienes rodean realmente tomar dimensión de lo que está sucediendo y acompañar como es debido, hablando las cosas con su nombre, ¿no? Creo que es una situación que es difícil de afrontar para todos, pero imagino que es más difícil aún para la persona que lo está transitando. Y bueno, precisamente por eso este libro me perturbó muchísimo, me emocionó también. Es un libro sumamente conmovedor, pero bueno, tienen que estar
de un buen ánimo como para poder leerlo y disfrutarlo cabalmente. La palabra número 8 es naturaleza. Y para esta palabra escogí Los galgos, de la escritora argentina Sara Gallardo. No está toda la trama ambientada en un entorno natural, pero sí la parte que a mí más me gustó de la novela, así que por eso la elegí. Es una parte que se desarrolla en una casa de campo que hereda el protagonista y que bueno, va reformando, va con sus perros. Las descripciones son bellísimas, yo realmente me veía en ese lugar y me gustaba mucho ir siguiendo una lectura pausada de esas descripciones y disfrutar, saborear las palabras. Es precisamente una escritura lenta, ideal para respirar cada palabra, cada reflexión. Una escritora maravillosa, de esas que dejan pozo. Y bueno, si no han leído alguna obra de esta autora, les recomiendo Los galgos. Es la única que les puedo recomendar porque por el momento es la única que leí. Tengo pendientes otros libros de esta escritora, pero no se pierdan esta experiencia. La palabra número 9 es fiesta. Bueno, esta palabra me costó muchísimo hasta que me acordé de un libro que leí en mi adolescencia tardía, 18, 19 años por ahí, que es más o menos la época que más me llegó este autor, y es Hermann Hesse. Y el libro del que estoy hablando es El lobo estepario. ¿Por qué me acordé de este libro en particular? Porque hay una parte que recordé que al protagonista lo invitan a una fiesta de disfraces, una fiesta de máscaras, y que él aprende a bailar y que empieza como a desarrollar su lado más humano, ¿no? Porque como sabrán, el lobo estepario se caracteriza por una dualidad en la psiquis del protagonista, una parte más bestial, una parte más humana, y que coexisten en él, ¿no? Es un ser que está totalmente desahuciado, deprimido, que no siente comunión con ninguna persona, que no se siente bien en ningún lugar y que está continuamente pensando en cosas negativas. Y bueno, estas clases de baile de alguna manera le aportan algo de felicidad o algo significativo en su vida para hacer, cambian momentáneamente el estado de su espíritu. Y por eso elegí este gran libro para esta premisa. Es un libro que amo profundamente, que me marcó muchísimo, que fue de los primeros libros que me sorprendió la complejidad, que probablemente me perdí la mitad de las cosas. Estoy por releerlo. Algunos fragmentos y algunos pasajes los releí con posterioridad, pero es un libro que tiene muchísimas capas, muy filosófico, también muy, no sé si surrealista, pero que mezcla mucho la realidad con la ficción, que los bordes de la realidad están muy difuminados. Y bueno, a mí eso me gusta muchísimo, yo ya les he contado, esas lecturas que son casi alucinógenas, a mí me llevan a otros mundos y me encantan. Y si bien no todo el libro es así, sobre todo luego de la tercera parte, más hacia el final empieza como cada vez a volverse más caótica y el lector tiene que poner más esfuerzo como para poder seguirlo. Pero es un libro maravilloso, ideal para quienes les gustan las novelas psicológicas, filosóficas y bueno, que deja también muchísimas reflexiones. La palabra número 10 es cuento. Y para esta palabra les traigo Los cuentos populares gitanos de Diane Tong, editado por Siruela. Es un libro que contiene 80 relatos de la cultura romaní, que es el idioma de los gitanos, de tradición oral, que tiene muchísimos estilos y además son de diversa procedencia, porque la escritora se especializó en el folclore gitano y es por ello que recopiló estos cuentos, ya sea viajando o por los propios gitanos, o recuperó otros relatos que ya estaban creados con anterioridad. Tuvo la tarea de investigar y de reunirlos en un mismo libro. Y bueno, son relatos que tratan temas universales de la cultura popular, como la muerte, la vida, el miedo a lo desconocido, la vejez. También abarca temas relacionados con los oficios tradicionales, con la música, con la afirmación de la libertad como forma de vida, valores gitanos, leyendas, fantasías. Es un libro que tiene una gran riqueza cultural y que además me lo regaló mi papá cuando yo estaba aprendiendo flamenco. Se los voy a mostrar porque lo tengo por acá. No sé si se ve bien.
Así que tiene un doble valor para mí. La palabra número 11 es arte, y para esta palabra escogí un libro muy hermoso que es enternecedor, y es Salvatierra de Pedro Mairal, un libro que leí gracias a Maggie, que vi también en otros canales después y todas las reseñas me encantaron y bueno, me convencieron finalmente a leerlo. Y trata la vida de un padre que fallece y deja un lienzo enorme, y el hijo toma como tarea reconstruir ese lienzo y a través de esa obra mayúscula también reconstruir la historia de vida de su padre. Un padre que además era mudo y que había dejado muchas cosas en el tintero, muchas cosas que su hijo no comprendía y que a través de la pintura va a intentar descifrar. Un libro que habla de la comunicación sin palabras, que habla de los lazos familiares, que habla del amor, de la pérdida, de la búsqueda de respuestas, y a través de estas respuestas también habla de la búsqueda de la propia identidad. Es una maravilla, un libro además cortito, que se lee rápido, pero es de esos libros que dejan mucho a pesar de la extensión, así que, bueno, no tarden en leerlo. La palabra número 12 es noche, y les traigo el maravilloso libro de autoficción de la escritora francesa Delphine de Vigan. Nada se pone en la noche, simplemente por la referencia en el título. Es un libro terrible, terrible, que te pone los pelos de punta. Qué terrorífico que es comenzar a leer este libro. Nunca me esperé encontrar con este comienzo. Tan es así que volví a leerlo porque pensé que había interpretado diferente. Así es el tabú con respecto a estos temas, que uno cree que está interpretando mal cuando se tocan. Y así de valiente es esta autora al animarse no solamente a hablar de temas que no son cómodos para nadie y que no son habituales, sino además temas que hacen a su propia familia, a su propia vida, y animarse además a compartir esta experiencia terrible al mundo, de modo que si hay alguien más que está viviendo esta situación, que pueda sentirse comprendido, identificado. Es de una valentía brutal. A mí me conmovió muchísimo, me hizo sentir mucho respeto y admiración por esta mujer, y además es un libro que bucea en los límites de la autoficción y que habla muchísimo de cómo es la creación literaria cuando se trata de la propia vida. Es muy interesante, además la escritura de Vigan es maravillosa, muy profunda, te cautiva y te lleva a lugares poco comunes, con un gran don de la palabra. Así que bueno, cuando leí Noche, el primer libro que se me vino a la cabeza fue este. La palabra número 13 es secreto, y el gran elegido para esta palabra es Los demonios de Dostoyevsky. Bueno, nada de lo que diga esta obra va a alcanzar, todo se va a quedar corto, porque es de mis libros favoritos, así que se me hace muy difícil hacerle honor. Pero para que entiendan por qué elegí esta obra para esta palabra, muy resumidamente les voy a contar que se trata de una conspiración política erigida, obviamente en secreto, por jóvenes revolucionarios y nihilistas en la Rusia zarista del siglo XIX, pero esta conspiración está encabezada principalmente por un joven manipulador, histriónico y detestable, que les dejo el nombre en pantalla porque es difícil de pronunciar, pero a través de estos complots y maquinaciones que les comento, también se va evidenciando cómo era la sociedad rusa de ese momento, la desdicha, la desesperanza, con una vigencia increíble y con un desarrollo imponente de los personajes, como por ejemplo Kirillov, que ha sido objeto de múltiples referencias por sus implicancias filosóficas, en el mito de Sísifo de Camus, por dar un ejemplo. Es de esos libros que tienen mucha densidad, no por la complejidad ni por la dificultad en la lectura, sino por la amplitud de los temas que toca y también por la amplitud de las páginas. Es un libro bastante largo, pero cada personaje realmente merece un análisis aparte, es ideal para relecturas. Fue una experiencia que fue desafiante, pero también apasionante, y que la verdad me encantó, inolvidable. La palabra número 14 es tradición. ¿Y qué libro tiene más tradiciones y enseña más acerca de la China del siglo XIX que El abanico de seda de Lisa Si? Es un libro muy renombrado que quizás muchos de ustedes ya hayan leído,
pero para quienes aún no lo leyeron o están en duda, se los recomiendo, léanlo, es un libro inolvidable, con una historia de amistad que es bellísima, que conmueve, que llega hasta las entrañas. Entre las tradiciones se encontraba un lenguaje secreto que era propio de las mujeres para escapar a la curiosidad de los hombres, era un dominio que estaba reservado solo para ellas y consistía en símbolos que escribían sobre abanicos y se comunicaban de esa manera. Cada símbolo tenía un significado asignado, o sea que no todas sabían leer este maravilloso lenguaje ancestral. Y nos enteramos de esto gracias a este libro, porque el autor investigó muchísimo acerca de las tradiciones culturales de las mujeres de esa época. También nos habla de los llamados pies de loto, que era una tradición que consistía en achicar los pies con vendajes para alcanzar la medida de 7 centímetros, o sea, una locura, realmente una tortura para esas niñas desde muy pequeñas. Y la finalidad era alcanzar los llamados lotos dorados, que eran un arma de seducción, en definitiva, una tradición bestial que por suerte ya se erradicó. Y otra de las tradiciones que nos enseña este libro es el vínculo de la otón que se establecía entre amigas, que era un vínculo como casi de hermandad, establecido para toda la vida. Bueno, es un libro que tiene una belleza exquisita, que además está muy bien documentado, una historia dolorosa que por momentos me hizo sufrir en carne propia, pero que también es muy tierna y que recordaré siempre. La palabra número 14 es hogar, y bueno, no puedo no traerles a una de mis autoras favoritas, como lo es Claire Keegan, y el libro es Cosas pequeñas como esas. Recientemente les recomendé en el especial de fin de año con las chicas 3 luces, en esta oportunidad, y porque tiene que ver también con el hogar, Cosas pequeñas como esas es una historia de un hombre que se llama Furlong, que tiene un camión de reparto de leña y carbón, que tiene un hogar amoroso con 5 hijas y que un día descubre algo que lo desmorona y debe tomar una decisión. Bueno, de esta forma empieza a rememorar su infancia, su pasado, empezamos a saber cosas de su vida y a entender por qué pasa estas disyuntivas el personaje. Además, la historia se enmarca en las vísperas de la Navidad, o sea que no estamos tan ajustados a la época, pero estamos cerquita. Es un libro precioso, que también tiene un mensaje muy importante, que hay una parte de la historia que está basada en hechos reales. Y bueno, como siempre les digo, lean a Keegan. La palabra número 16 es niños. Y para esta palabra les traigo una alabanza a la niñez, que es además un libro que les he mencionado bastante, sobre todo recientemente, y es El zambullidor, del escritor uruguayo Luis dos Santos, un escritor del departamento de Artigas que se encuentra al norte del Uruguay, y precisamente esta historia está ambientada en un pueblo rural de frontera ubicado al norte de este país, y bueno, es una historia bellísima, una historia que hace un verdadero elogio de la infancia, con las ilusiones, pero también con las decepciones, las pérdidas, con los aprendizajes, las travesuras, los castigos por esas mismas travesuras. Es un libro que habla de una vida sana, una vida que, a pesar de que parece sencilla, tiene muchos más claroscuros que otras historias que quizás se jactan de tener mayores aventuras. Cada línea es un poema, cada metáfora es una caricia al alma, y va a haber un protagonista de esta historia o de estas historias de infancia, que es el río, un río en el que ocurren muchas cosas, muchas muy interesantes, algunas también místicas, relativas precisamente a la cultura popular, a la cultura rural. Es interesantísimo, es hermosísimo, no se los puedo repetir más, así que si tienen la posibilidad de leerlo, porque yo sé que no es un libro que tenga un alcance muy amplio, pero en los países que puedan conseguirlo, léanlo porque es una maravilla. La palabra número 17 es amigos. Y bueno, nuevamente les traigo a Sándor Márai con El último encuentro, porque no hay libro más representativo de la amistad y que habla precisamente de este lazo indestructible como lo hace Márai en El último encuentro. Es una conversación entre dos amigos ya ancianos
que fueron amigos durante toda la vida, pero que hacía 40 años que no se hablaban. Es un diálogo que atraviesa, realmente hay una gran tensión narrativa, uno la siente, la vive a medida que lee, es filosa, es contundente, pero no por eso deja de lado la belleza y esa forma tan poética de decir que tiene Márai. Lean a este autor, es maravilloso. Si quieren empezar por La mujer justa o por La herencia de Esther, que también es otro libro más corto, háganlo por el libro que quieran. Yo tengo pendiente Confesiones de un burgués y La amante de Bolzano, que son los dos siguientes libros que voy a leer de Márai, porque me encanta. Pero creo que El último encuentro es un libro muy adecuado para comenzar con este autor. Primero porque es de los más elogiados y segundo porque condensa muy bien el estilo de este magnífico escritor. La palabra número 18, creo que esta es una de las que modifiqué, es amor, y para esta palabra elegí El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers. Qué libro tan hermoso y desgarrador a la vez. Es un libro que leí gracias a mis amigas Maggie y Pau, porque lo hicimos en lectura conjunta. Un libro que disfrutamos enormemente, que tiene unas transiciones bellísimas, que el estilo es propio del gótico sureño, pero que tiene unos personajes tan emblemáticos, tan inolvidables, sobre todo John Singer, que es el protagonista y alrededor del cual giran todos los otros personajes, y la lectura que tenemos de él es la que el resto hace, y es muy interesante las vueltas en este sentido, cómo la autora logra volcar las lecturas y la idea que uno se hace para luego mostrarnos otra cara. Es una historia que habla mucho de la soledad, de la incomprensión, de lo que se siente estar marginado. Cada personaje tiene sus misterios, ¿sí? Esa atmósfera como de incertidumbre se encuentra presente durante toda la historia, como que uno tiene la sensación que algo va a pasar. Una belleza de libro, espero pronto poder leer La balada del café triste. Y bueno, si aún no han leído a esta autora, por favor, en cuanto puedan, háganle un huequito, porque es una maravilla. La palabra número 19 es descanso, y elegí para esta palabra La muerte en Venecia, de Thomas Mann, sencillamente porque la trama está ambientada en Venecia, porque un escritor que se encuentra frustrado y que está teniendo dificultades en su proceso creativo, que ha perdido la inspiración, decide tomarse un descanso, e ir a Venecia a unas vacaciones, y el argumento va a girar en este entorno de una Venecia de descanso, pero que a la vez está azotada por la enfermedad. Y bueno, no les cuento más. Es uno de los libros por los cuales yo me convertí en lectora, que leí en el liceo gracias a mi profesora de literatura, que nos incentivó a leer esta obra. Y bueno, fue un libro gracias al cual yo descubrí la nobleza de la literatura en manos de un gran narrador, que yo sé que se dice que Thomas Mann es muy pomposo, pero cuando yo lo leí con un acompañamiento de una docente, no sentí tanto eso, y creo que gracias a atreverme a leer este libro, hoy soy la lectora que soy. Así que nada, no tengo nada más que elogios para La muerte en Venecia de Thomas Mann. La palabra número 20 es introspección. Esta creo que también es modificada por mí. Y bueno, lo llevo de la mano con Mario Lebrero a leer la novela Luminosa. Es una novela sumamente intimista, introspectiva, donde el escritor cuenta todo el proceso que lleva para poder escribir precisamente la novela Luminosa, que debe escribirla además porque ganó una beca, Guggenheim creo que es el nombre del premio que ganó, para poder escribir esta novela, y va escribiendo como ejercicio, como forma de tomar impulso, de practicar la constancia, y en definitiva lo que va escribiendo es las pocas ganas que tiene de escribir y la poca motivación que tiene. Termina siendo una especie de diario, de hecho el formato es un formato de diario, muy cómico, yo me reí muchísimo con esta novela. Y la segunda parte sería la novela Luminosa, que al final es más corta que el prólogo, que es todo este diario que les estoy contando. O sea que la novela Luminosa está dividida en un prólogo eterno, en donde va escribiendo cómo fue el proceso creativo, y la segunda parte, que es la propia novela Luminosa, donde habla de experiencias trascendentales. Bueno, un novelón muy divertido, que
He escuchado personas que me han dicho que se les hizo pesado por esto de la repetición, porque al tener un formato de diario, por supuesto que vuelve sobre sus mismas obsesiones, ¿no? Hay como temas recurrentes, digamos, pero a mí me encanta El Hebrero y me parece que mayor escritura introspectiva que esta, difícil. La palabra número 21 es lectura y les traigo el libro de El reflejo de las palabras de Kader Abdollah. ¿Y por qué tiene que ver con la lectura? Porque trata de una historia muy conmovedora entre un padre y un hijo, parecida en cierto punto a Salvatierra de Pedro Maidal, y ahora van a ver por qué, en el que el hijo recibe un diario de su padre luego que éste fallece, y que está escrito con una escritura antigua, cuneiforme, que debe descifrar, que nadie ha descifrado aún, y el hijo, en forma similar al protagonista de Salvatierra, quiere sí o sí descifrar este diario para poder establecer una conexión, una comunicación lejana en el tiempo y en el espacio, pero bueno, comunicación al fin, y poder entender qué quiso dejar su padre, cuál fue su legado, qué es lo que dejó ahí escrito, ¿no? El padre también, al igual que en Salvatierra, era sordomudo, un vendedor de alfombras. La historia se desarrolla durante el siglo XX en Irán. Y bueno, es embriagador el contacto con los olores, los colores. Es un libro que te cautiva, pero que hay que darle cierto tiempo, que al principio quizás va un poquito lento, pero es algo propio también de la escritura oriental. Hay que tener un poquito más de paciencia, por lo menos hasta que uno se adapte a ese estilo. A mí me encantó este libro, me ayudó a acercarme un poco más a la historia de Irán, a interiorizarme en los porqué de la inestabilidad política de este país, y además tiene una belleza humana que es realmente desbordante. La palabra número 22 es balance, y para esta palabra elegí uno de mis libros favoritos de cabecera, que es El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami. Es una belleza este libro, que habla de una historia de amor, pero no de las formas de amor que quizás estamos más acostumbrados, sino que es una historia de amor de una mujer que está por llegar a los 40 años y su ex profesor, que está jubilado y que se lo encuentra en una taberna, con el que se lleva 30 años de edad, y que bueno, de a poquito empieza a formarse esta historia sin ni siquiera notarlo. Empiezan a encontrarse fortuitamente, un poco a lo Rayuela, ¿no? Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Bueno, así es el vínculo de estos protagonistas, que se va desarrollando de a cuentagotas, y uno como lector va acompañando esta bella historia de amor. Y bueno, precisamente el balance, así no sigo extendiéndome, que me quedan todavía unos cuantos libros. El balance está en que los dos protagonistas se tienen que empezar a cuestionar acerca de esta relación o de lo que van sintiendo, de la diferencia de edad, y de a poquito van asumiendo también lo que sienten. Es un libro muy sugerente, con muchísimas referencias culturales, que además la maleta del profesor también tiene una importante simbología dentro de la trama, que también hay muchas referencias culinarias. Es hermosísimo, es bastante corto. Es una lectura que propiamente es un descanso. Para mí no tiene desperdicio. La palabra número 23 es árbol, y voy a utilizar la misma palabra que aparece en el título y les voy a traer El árbol del escritor polaco Sławomir Mrożek. Espero no estar pronunciando terriblemente mal a este autor. Es un libro de relatos, de muchísimos relatos cortos, pero que tienen la peculiaridad de ser muy absurdos e irónicos también. Son descabellados, son relatos que desbordan la imaginación por completo, que son ideales para pasar un buen rato y para descubrir a un autor y a un estilo diferente, que además, como son muchos los relatos, uno puede ir saltándolos, escogiéndolos. El libro está editado por Acantilado. A mí me encantó, me pareció sumamente divertido. Si quieren leer algo desternillante, grotesco, les ofrezco este tentempié que cumple muy bien esa función. La palabra número 24 es magia, y esta palabra me recordó mucho a Solenoide de Mircea Cărtărescu. Es un libro que, como ya sabrán, me fascinó. Es una de las mejores lecturas del año, sin dudas.
pero que lo asocia a esta palabra precisamente por el toque de realismo mágico que tiene este libro. Además, el autor es muy latinoamericano en su estilo. Le gusta mucho, además en lo personal, la literatura latinoamericana. Es un gran lector de nuestros autores. Me encantaría que hagan la experiencia por sí mismos si se animan, pero creo que nadie que haya leído este libro me puede negar que está repleto de magia. La palabra número 25 es sorpresa, y a esta palabra le voy a asignar el libro El hombre duplicado del gran José Saramago. Es un libro al que le tengo muchísimo cariño, como a gran parte de los libros que he leído de Saramago. Saramago además es de mis autores de cabecera, como ya deben saber quienes siguen los videos del canal. Y bueno, este libro es la historia de un hombre que un día está viendo una película en su casa, que alquiló, y que se sorprende al verse a sí mismo en esa película. Hay un actor que comparte exactamente los mismos rasgos físicos que él tiene. Bueno, imaginen la sorpresa que ese hecho le causa. Y a partir de ahí empieza una investigación para intentar averiguar quién es este actor, quién es este hombre que es idéntico a él. La idea que desarrolla este libro, evidentemente, es la del doble, tan tratada también en otras obras, que tiene un nombre en alemán que ahora no me acuerdo, pero bueno, supongo que sabrán a qué me refiero, y está magníficamente lograda. Tiene unas situaciones disparatadas, unos giros, unas idas y vueltas. Es una novela que me resultó sumamente entretenida, que la leí adictivamente, me encantó el final, tiene unos cuantos puntos y contrapuntos que son muy destacables. Si no leyeron este libro, denle una oportunidad. Saramago es genial, y una vez que uno se habitúa a su estilo, empieza a tomarle cariño. Una joyita que si no lo leyeron se los recomiendo mucho. El número 26 es Vacaciones, y voy a traer el libro de El coloso de Maruzzi de Henry Miller, que es un libro que está basado en las vacaciones del escritor por Grecia durante el año 1940. Es un libro plagado de sentimentalismo, de reflexiones, de descripciones que a mí me transportaron a ese paraíso que es Grecia. Al ser un libro de viajes, por supuesto que es muy personal y puede no interesarle a todo el mundo, pero a mí me encantó su estética, la forma en que abre su corazón a los lectores, cómo nos transmite sus sentimientos. Es bellísimo, es poesía pura, realmente. Y bueno, no puedo más que transmitirles el encanto que sentí por este libro. La palabra número 27 es carta, lo que me llevó directo al libro El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, que efectivamente la protagonista empieza a recibir cartas de un desconocido, y a través de preguntas que ella hace y las respuestas que obtiene por medio de la correspondencia, va buscando su identidad y aprendiendo a la vez acerca de la historia, de la filosofía, de las grandes corrientes filosóficas. Es un libro que ya les he comentado muchísimo por qué me gusta y por qué es un libro que me marcó desde muy joven y que suelo releer. Me parece un libro encantador, que además mezcla novela con divulgación, que es adecuado tanto para adolescentes como para adultos. Creo que es muy disfrutable por cualquier tipo de público, y más aún para quienes les interesa la filosofía, como es mi caso. Así que bueno, en la palabra carta les traigo El mundo de Sofía de Jostein Gaarder. La palabra número 28 es vejez, y honestamente la primera opción que se me vino a la cabeza fue El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, pero como no quiero volver a hablarles de este libro, que ya se los he reiterado en múltiples ocasiones, se me ocurrió reiterar una de las novelas que les recomendé para el especial de fin de año, que si no me equivoco fue en el canal de Maggie, que es Alguien bajo los párpados, de la escritora española Cristina Sánchez Andrade. Es un libro que tiene como protagonistas dos ancianas que hacen un viaje muy peculiar, pero les sugiero que vayan al video de Maggie del especial de fin de año para enterarse más acerca de este libro. Yo cumplo con la palabra doblemente. Tanto El obsceno pájaro de la noche como Alguien bajo los párpados tienen protagonistas ancianas, así que me doy por satisfecha. Bueno, ya queda menos, estoy súper cansada. La palabra número 29 es recuerdos, y para esta palabra
qué mejor libro que La misteriosa llama de la reina Loana, del gran Umberto Eco, cuyo protagonista pierde la memoria episódica, o sea que recuerda todo lo reciente, lo aprendido, los movimientos que son automáticos, pero toda su experiencia pasada la perdió completamente. Entonces vuelve a su casa de la infancia para intentar recomponer su memoria y de este modo restaurar también su identidad. Bueno, es un libro que tiene mucho de formación, que va a atravesar a través de los documentos que encuentra en su casa distintos momentos, distintas etapas de su infancia y adolescencia, que además va a traer a colación momentos nefastos de la historia, cómo era el sistema educativo durante el fascismo italiano, las fórmulas de aprendizaje, los himnos que se cantaban. Bueno, el libro es ilustrado, no lo tengo en este momento a mano si no les mostraba, es ilustrado con infinidad de imágenes de revista, pósters, discos. Es un libro enternecedor que es el recorrido por una vida, básicamente, escrito con la majestuosidad que tiene Eco, que también es uno de mis escritores de cabecera. Creo que la palabra recuerdo expresa muy bien la esencia de este libro. Por favor, lean a Eco. Creo que es un gran escritor y muchas veces es un autor olvidado. La palabra número 30 es unión, y qué mejor expresión de la unión que el libro Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini o Khaled Hosseini. Es un libro también desgarrador, pero bellísimo al mismo tiempo, que nos cuenta la historia de dos mujeres que el destino cruza de forma casual, dos mujeres que de antemano no se conocían, ni sus vidas estaban destinadas a cruzarse, y que sin embargo la vida la lleva a atravesar el mismo camino, una vida muy dura, llena de obstáculos difíciles de superar, que cada una de ellas acompaña a la otra en este camino. Es un libro muy conocido que si no lo leyeron supongo que saben por lo menos por dónde va rumbeado o de qué trata. Me pareció espectacular, también está dentro de mis lecturas favoritas porque me marcó muchísimo. Lo que lloré con este libro no tiene nombre, y eso que yo no soy muy de llorar con las lecturas, pero me desmoronó. Y por fin llegamos a la última palabra, la palabra número 31, que es muerte, la muerte de un año para que renazca el siguiente. Y para esta palabra elegí El carretero de la muerte, de la escritora Selma Lagerlöf. Es la primera escritora en ganar el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, es una historia que tiene que ver con estas épocas, que creo que encuadra no solamente por la palabra, sino también por la época del año que estamos atravesando, porque la historia se enmarca en el último día del año. Se basa en una leyenda que consiste en que en la última noche del año, a la última persona al morir, se le aparece una carreta en estado calamitoso con un ser ataviado con una capucha negra y una guadaña, y que durante el año tiene que capturar a las almas de los fallecidos. Bueno, basándose en esta leyenda, arma la historia esta autora, que es una historia que en realidad creo que el punto fuerte es la escritura, las descripciones. Uno como lector realmente vive las escenas, puede verlas perfectamente, es sumamente visual, pero que de acuerdo al contexto en que fue escrita en el año 1912, si no me equivoco, tiene un mensaje muy moralizante, ¿no? Un mensaje de redención, de arrepentimiento y castigo, pero el principal motivo por el cual yo les recomendaría esta historia es porque, además de la exquisitez de la escritura que ya les mencioné, es de lectura ágil y es una excelente forma de comenzar con esta autora. Bueno, ahora sí llegó la hora de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video plagadísimo de recomendaciones. Tienen un montón de opciones para elegir. Espero que hayan pasado un buen rato a mi lado. Yo disfruté muchísimo compartiendo todos estos libros con ustedes. Ahora me voy a ir de vacaciones. No sé si 10 días o 2 semanas, pero a la vuelta, sin dudas nos vemos. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en Un Libro Más Cerca.